Jesús Martínez, investigador científico del Instituto de Geociencias. Bien, ya vamos a tener entonces ya la comunicación nuevamente con el doctor Jesús Martínez, a quien recordemos a todos los conferencistas que vamos a estar conectados. Primero, la metodología va a ser, al momento de ser anunciados, se van a ustedes a colocar en la pantalla con su sonido activado, con su video, para dar un saludo de bienvenida, de apertura, y posteriormente nuestros conferencistas van a estar colocando las respectivas diapositivas que ellos a bien consideren. Y ya vamos entonces a tener a la gran conferencia inaugural, quien tiene a su cargo por parte del doctor Jesús Martínez Frías, la humanidad hacia el espacio, habitualidad, recursos y sostenibilidad. Queremos agradecer a la Corporación Regional Autónoma por todo su apoyo, también a que este evento sea posible, por supuesto a la Gobernación del Atlántico, quienes nos han estado acompañando en este proceso. También destacar la participación del docente e investigador de la Universidad del Atlántico, el doctor Luis Carlos Gutiérrez. Bien, vamos entonces con el doctor Jesús Martínez Frías, ya con su conferencia. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Espero que se esté viendo la pantalla, estoy compartiendo ya la presentación. ¿Me pueden confirmar que se ve, por favor? Sí, Jesús. Muy bien. Pues como he intentado integrar en el título de esta charla, en el que todos somos astrobiólogos esta vez, la humanidad hacia el espacio es un concepto yo creo que importante porque por primera vez estamos viviendo lo que podríamos llamar la generación del espacio, ¿no? Es decir, estamos siendo testigos, al menos los de mi edad, ¿no?, la salida del ser humano al espacio por primera vez, algo que no había ocurrido nunca en toda la historia de la humanidad, ¿no? Solamente podríamos movernos, explorar nuevos entornos dentro de la Tierra, pero ahora mismo estamos siendo conscientes de que se abre todo un campo nuevo de exploración, de investigación y de conocimiento, ¿no? Y yo creo que hay tres aspectos que son la habitabilidad en la Tierra y la habitabilidad en el espacio, los recursos de la Tierra y los recursos del espacio y la sostenibilidad, que forman un triángulo perfecto. Y la investigación espacial, la astrobiología, pues yo creo que nos va a ayudar a integrar estos aspectos de manera coherente hacia el futuro. Por eso yo creo que son tres conceptos que están relacionados. Antes de empezar, me gustaría poner en contexto dónde estamos desde el punto de vista temporal, ¿no? Algo que los geólogos hemos podido hacer estudiando la cronología de nuestro planeta, ¿no? Muchas veces parecemos demasiado arrogantes o prepotentes, pero si nos atenemos a lo que podría ser un reloj, nuestro planeta dividido en esas 24 horas, pues podríamos decir que la Tierra en esos más de 4.500 millones de años, bueno, pues podríamos identificar algunos eventos como el bombardeo de meteoritos, el origen de la vida que ocurriría a las 4 de la mañana, a las 5:36 aparecerían los fósiles más antiguos, se formarían a las 9 abundantes capas de hierro, tendríamos las primeras algas unicelulares a las 2 de la tarde, el origen de la reproducción sexual, la formación de las algas, etcétera, etcétera, los dinosaurios, pero el ser humano no aparecería hasta las 11:58:43, es decir, que realmente nosotros somos unos últimos llegados dentro de este marco o de este contexto geológico y geocronológico de nuestro planeta. Así que esto debería hacernos bajar un poco la arrogancia y la prepotencia,
porque la Tierra no nos pertenece, sino que nosotros somos los que pertenecemos al planeta, y probablemente si nosotros desapareciéramos, pues la vida, la Tierra por supuesto continuaría y la vida también. Y es por eso por lo que también, estando en esa cúspide evolutiva, tenemos una gran responsabilidad también ética de actuar de manera inteligente y de manera íntegra, ¿no? Con respecto al planeta al que pertenecemos y con respecto a todas las especies que lo conforman también. Bien, como comentaba en esta imagen, esta me gusta siempre ponerla, es una imagen anónima de Flammarion, un grabado del siglo XIX, donde pues un personaje intenta atisbar qué es lo que puede haber más allá de la atmósfera, ¿no? Una de las características del ser humano que constituye un elemento clave en su creatividad y en su progreso científico, tecnológico y cultural es la curiosidad, como indico en esta imagen, ¿no? Y yo creo que esta curiosidad es lo que nos está moviendo. Esta imagen contrasta con la situación en la que nos encontramos ahora. Nosotros somos esa generación, como decía al principio, que está viviendo esos primeros pasos, pues desde Yuri Gagarin, la salida a la Luna, y ahora probablemente dentro de unos pocos años podremos dar el primer paso a otro planeta, la salida a Marte, pero todo ello conlleva pues un desafío científico, tecnológico y también en el que se enmarca todas las humanidades. Y es por eso porque, pues por ejemplo, que esté presente la Facultad de Ciencias de la Educación es muy importante. Yo creo que esa educación multidisciplinaria, interdisciplinar, transdisciplinar, va a ser fundamental porque nosotros vamos a trasladar al espacio todo nuestro bagaje cultural. El espacio ya no va a ser cosa solamente de una nación o la Guerra Fría que había antiguamente entre la NASA y la antigua Unión Soviética, sino que ahora mismo el espacio está siendo parte de toda la humanidad. Ya está la agencia japonesa, están los chinos, está Rusia como país, está la India, están Emiratos Árabes Unidos, hay agencias iberoamericanas que están enviando instrumentación y satélites al espacio. Y también hay agentes privados, es decir, el espacio está empezando a ser parte de toda la humanidad. Y en este sentido yo creo que esto va a ser positivo, porque de alguna manera hay objetivos que son muy ambiciosos que solamente vamos a poder conseguir si nos unimos todos, ¿no? Si toda la humanidad se une. Y esta unión de la humanidad va a conllevar, yo creo, una necesaria fusión cultural, una necesaria comprensión de las diferentes culturas que va a ser positiva para que podamos alcanzar este objetivo, ¿no? Bien, esta imagen a mí me encanta, también me gusta contraponerla a la que puse anteriormente de Flammarion, y es que ahora es la imagen de la astronauta, además una mujer, ¿no? Con todo lo que ha aportado y sigue aportando la incorporación de la mujer a la ciencia, a la tecnología y a la sociedad, a la astronauta Karen Niver en la Estación Espacial Internacional en el año 2008, observando nuestro planeta desde fuera. Es decir, ya no es ese personaje que intenta ver lo que hay de finales del siglo XIX, sino que ahora que estamos ya entrados en el siglo XXI, podemos observar nuestro planeta desde el exterior. Esto puede que sobre todo a las generaciones más jóvenes les parezca algo normal, ¿no? Pero desde mi punto de vista supone un cambio de paradigma, un cambio paradigmático, puesto que ya podemos ver nuestra Tierra, nuestro planeta, no solamente como un sistema, lo que dicen en inglés the Earth System, sino también como modelo, ¿no? Podemos ver la Tierra como the Earth Model, el modelo Tierra, un modelo que desde el punto de vista geológico y también incluso microbiológico estamos intentando extrapolar, estudiando, por ejemplo, pues esos análogos terrestres que se está viendo que son fundamentales. El estudio de Río Tinto, de la Antártida, de Atacama, de las Islas Canarias, muchísimas zonas de los cráteres de impacto. Estamos viendo que nuestro planeta no solamente es un sistema, múltiple, en el que todo está interaccionando, la hidrosfera, la biosfera, la litosfera, la atmósfera, sino que nosotros ya podemos ver nuestro planeta, podemos ver la Tierra como algo que podemos extrapolar, como un modelo de planeta de tipo Tierra, donde existe la vida, que podemos utilizar como un esquema básico para intentar buscar esa vida en otros lugares del universo, ¿no? En este sentido, y tal vez regresando un poco, poniendo los pies en el suelo a lo que debería ser nuestra modestia o a no tener esa arrogancia o prepotencia que comentaba al principio,
también me gusta poner en algunas charlas esta imagen, ¿no? Esta imagen es la más completa y colorida del espacio profundo tomada por el Hubble, y en esta sola imagen hay contenidas más de 10.000 galaxias. O sea, nos tenemos que dar cuenta de la envergadura de la empresa que supone la exploración del universo. Es decir, solamente en este cuadro tenemos más de 10.000 galaxias, como decía Carl Sagan, con millones y millones y millones de estrellas y probablemente millones y millones y millones de planetas, ¿no? Y esto pues nos dice de las limitaciones y de la inmensidad del cosmos, y también de que debemos ser realmente modestos, porque solamente estamos sacando la cabeza desde hace apenas 50 años, desde hace apenas medio siglo de la Tierra, y tenemos pues toda una empresa extraordinaria por delante, ¿no? Ya sabemos, el 6 de octubre de 1995, Michael Mayor y Didier Queloz, de la Universidad de Ginebra, anunciaron la primera detección inequívoca de un exoplaneta. Y, bueno, pues en estos años, desde el 1995 al 2020, es tremendo el impulso que ha sufrido, bueno, pues la exploración de planetas extrasolares, porque ya a fecha 1 de marzo de 2020 se han descubierto cerca de 4.200 exoplanetas en más de 3.000 sistemas, con más de 660 sistemas teniendo más de un planeta. Es decir, que eso que comentaba Sagan de que probablemente estaríamos hablando de trillones y trillones y trillones de planetas, pues es así, ¿no? Bueno, más adelante tenemos al profesor Abel Méndez y nos hablará de los exoplanetas, de los planetas extrasolares, de la habitabilidad. Y bueno, pues no voy a comentar nada de este tema porque él es el auténtico experto a nivel mundial en esta temática, ¿no? Pero yo creo que es importante tener en mano los datos, ¿no? Los datos reales. En nuestro sistema solar, que bueno, pues podríamos decir que es el contexto donde nos movemos, es decir, ahora que podemos desplazarnos, ya podemos ver nuestro sistema solar como un sitio pequeñito donde nosotros existimos como tercer planeta de este sistema solar, como se ha dicho al principio. En nuestro sistema solar existen varios objetivos potencialmente interesantes desde el punto de vista de la geología y la astrobiología, ¿no? Como puede ser pues Europa, Encélado, Titán, Plutón, e incluso alguno más, ¿no? Pero si realmente nosotros queremos ser científicamente rigurosos desde el punto de vista astrobiológico en cuanto a la exploración humana, a no ser que las distancias son tremendas en el universo, en nuestro sistema solar, ¿no? Entonces, a no ser que ocurra algún descubrimiento importantísimo, algún descubrimiento crucial o fundamental en la ingeniería y en los métodos de transporte, yo creo que en los próximos 50 años o en el próximo siglo, pues me aventuro a decir que nos vamos a centrar desde el punto de vista de la exploración humana, con nuestras manos, con nuestros brazos, en el espacio cercano a la Tierra, en el denominado Near Earth Space, ¿no? Que incorpora la Luna, Marte y los asteroides. Yo creo que estos son los tres objetos en los que desde el punto de vista geológico y astrobiológico vamos a poder desarrollar esas habilidades nuestras y donde se van a conjugar esos aspectos de habitabilidad, de recursos y de sostenibilidad. Bien. En cuanto a los asteroides, este es el esquema que voy a seguir. Primero hablaré algo de los asteroides, posteriormente hablaré algo de la Luna y, en tercer lugar, comentaré algo sobre lo que estamos haciendo también en Marte, ¿no? Estamos trabajando en estos tres ámbitos. En el ámbito, los conceptos de habitabilidad difieren en cada uno de ellos, obviamente, y yo lo que espero es que al menos queden claras cuáles son las directrices principales y las líneas básicas. Antes de ello, pues es imprescindible dar unas pinceladas sobre qué es la astrobiología, ¿no? También nos lo comentarán otros colegas del Centro de Astrobiología, pero la astrobiología, esta es una imagen del CAP, la astrobiología lo que pretende es comprender qué es la vida en el marco de la evolución del universo, como está definido en esta imagen, desde el origen de de las primeras partículas, la formación de galaxias, nebulosas, la generación de los primeros compuestos orgánicos, la estructuración y conformación de los planetas y luego el origen de la vida en algunos de estos planetas, la emergencia de la vida y su evolución hasta llegar al ser humano, que de alguna manera aquí estaría representándonos a nosotros, los astrobiólogos, en este congreso, intentando saber si este proceso ha podido ocurrir desde el punto de vista científico y riguroso en otros lugares del universo.
parece que sería absurdo pensar, como decía Carl Sagan, cuánto espacio desperdiciado, ¿no?, si esto no ocurriera en otros sitios, ¿no? Pero también es cierto que hasta el momento, aunque llevamos muy poco tiempo, hasta el momento no existe, a pesar de las noticias pues especulativas o sensacionalistas que se hayan escuchado, hasta el momento la única vida que conocemos, ojalá encontráramos otra, pero hasta el momento es la vida de la Tierra, ¿no? No se ha encontrado vida ni en ningún meteorito, ni en Titán, ni en Venus, ni en Marte, ni en ningún otro objeto, ni en ningún cometa, etcétera, etcétera. Sí se han encontrado compuestos orgánicos muy interesantes, los que se denominan los que podrían constituir los ladrillos fundamentales para el desarrollo de la vida, pero hasta el momento la única vida en estos 50 años que llevamos explorando el espacio es la nuestra. Obviamente, aquí estamos nosotros intentando como astrobiólogos, pues desde distintas disciplinas, desde la microbiología, desde la astrobiología, desde la química prebiótica, desde la geología planetaria, desde la ingeniería aeroespacial, desde distintas ciencias y también humanidades, comprender eso que decía al principio de qué es la vida en el marco de la evolución del universo. Bien, solamente para centrar lo que fue el roadmap, la hoja de ruta de NASA, que para mí fue una hoja de ruta importantísima, plantear estas tres grandes preguntas astrobiológicas, ¿no? ¿Cómo empezó y se desarrolló la vida? Si realmente existe vida en algún otro lugar del universo, con otra serie de objetivos para alcanzar la resolución de estas preguntas. Y luego un tercer objetivo, una tercera pregunta importante, que es ¿cuál es el futuro de la vida en la Tierra y más allá? Esto es curioso porque al principio, cuando se inició oficialmente, entre comillas, la astrobiología, estoy hablando de los inicios oficiales pues del año 95, 96, aunque por supuesto los inicios son muchísimo más antiguos, cuando se hablaba del futuro de la vida en la Tierra y más allá, se focalizaba esta pregunta mucho más en la detección de biofirmas, ¿no? La detección de biomarcadores, de huellas de vida que pudieran existir o que pudieran haber existido en el pasado en otros planetas, ¿no? Sin embargo, ahora se ha dado un paso más en la resolución de esta pregunta y cuando se habla sobre el futuro de la vida en la Tierra y más allá, ya nos incorporamos también nosotros, los seres humanos. Es decir, que cuando nosotros estemos trabajando en asteroides o cuando estemos en una base semipermanente en la Luna o cuando estemos en una base semipermanente en Marte, pues también de alguna manera estaremos cubriendo objetivo esta tercera pregunta de cuál es el futuro de la vida en la Tierra y más allá, ¿no? Hablaríamos respecto a la vida. Bien, un aspecto relacionado con la sostenibilidad de conocer si podemos encontrar recursos en el espacio que puedan ayudar también a nuestro propio planeta, porque realmente lo estamos esquilmando, ¿no? Al principio veíamos que habíamos llegado casi al final de toda la historia de la Tierra y sin embargo todo parece indicar que estamos siendo un agente de extinción, ¿no? Estamos marcando, en la Tierra ha habido 5 grandes periodos de extinción masiva identificados en el registro paleontológico, en el registro geobiológico de la Tierra, y todo parece indicar que nosotros estamos actuando como si fuéramos un sexto agente de extinción. Estamos marcando, pues, estamos destruyendo ecosistemas, estamos contaminando los acuíferos, contaminando la atmósfera, estamos esquilmando los recursos y por eso, bueno, la población actual, ahora mismo somos unos 7.300 millones de seres humanos y por eso el concepto de la exploración del espacio y de la exploración de los recursos también tiene unas implicaciones muy importantes en el ámbito de la sostenibilidad de nuestro propio planeta. Al menos así lo pienso yo. Si nos fijamos en cuál es la evolución de la población mundial, bueno, pues aquí vemos que en el año 1950 estábamos en unos 2.500 millones de personas, de seres humanos. En el año 2010 éramos ya cerca de 7.000 millones de personas y se estima que para el año 2070 estaremos cerca de los 10.000 millones de personas. Es decir, esta evolución, esta progresión de la población humana en nuestro planeta, pues va a requerir también muchísimos recursos, mucha imaginación científica y tecnológica para poder dar salida a todas las necesidades sociales, ¿no? Y desde este punto de vista, pues el espacio también puede suponer una fuente de recursos, una fuente no solo de recursos, sino una fuente donde, al igual que en los laboratorios y en los centros de investigación, se tiene, por así decirlo, un laboratorio sucio donde se realizan los tratamientos sucios de las muestras y luego unos laboratorios limpios donde se llevan a cabo los análisis, pues
tal vez, si nosotros pudiéramos realizar la explotación de los recursos que necesitamos fuera de la Tierra, no tendríamos que realizar esos procesos sucios, entre comillas, por así decirlo, en nuestro propio planeta, manchando y contaminando los suelos, los acuíferos, los océanos, la atmósfera, y también pues podríamos ayudar a solventar el cambio climático, ¿no? Y por eso yo creo que el estudio de los recursos del espacio es muy importante desde el punto de vista de la habitabilidad. Bien, en cuanto al ámbito de los asteroides, aquí he traído algunos ejemplos. Hay asteroides, no es cuestión de entrar en toda la composición y la tipología de los asteroides, pero los asteroides se clasifican en distintos tipos. Hay asteroides ricos en silicatos, ricos en compuestos orgánicos, asteroides ricos en metales, y algunos de ellos, pues, bueno, pues ya se ha previsto, incluso se ha evaluado y se ha estimado que podrían aportar materiales y elementos estratégicos y minerales muy importantes para toda la humanidad, ¿no? Fundamentalmente nosotros conocemos la composición de los asteroides gracias a los meteoritos. Los meteoritos proceden, son los hijos o las hijas de los asteroides. El 99,9% de todos los meteoritos conocidos son meteoritos asteroidales, salvo una pequeñísima fracción de meteoritos que son meteoritos lunares, las lunaitas, y meteoritos marcianos, los SNICS, pero a través de la composición de los meteoritos nosotros podemos conocer también la composición de los asteroides. Eso era sobre todo algo que se hacía en el pasado. Aquí tenemos pues, los meteoritos básicos, los meteoritos silicatados, los stony, los lititos o aerolitos, los stony irons, que son los siderolitos, que son una mezcla de fases metálicas y de silicatos, y los irons, los sideritos, que son prácticamente en su 99,9% o aleación de hierro-níquel con algunas otras composiciones. Pero bueno, esto está cambiando. Nuestra exploración del espacio también nos está llevando a la exploración de los asteroides, ¿no? Y bueno, pues existen misiones en las que hacia los asteroides, en las que ya no necesitamos esperar a que caigan esos fragmentos de los asteroides en forma de meteoritos a nuestro planeta, sino que ya podemos ir nosotros a explorar esos asteroides y a conocer cuál es su composición, cuáles son sus propiedades espectrales, cuáles son los elementos que podríamos aprovechar, etcétera, etcétera. En este sentido, aquí he traído un par de ellos, he traído el asteroide Eros, bueno, la sonda NEAR en el año 2000, se acercó hace apenas 20 años, y ya podemos conocer, a la derecha tenemos el gráfico con la composición superficial del asteroide, de manera que ya podemos hacer esa comparación espectral, composicional, entre la composición de los asteroides y la de los meteoritos, ¿no? Más abajo tenemos otra imagen, otro GIF animado, que espero que se esté viendo, de la sonda Hayabusa de Japón, que llegó al asteroide Itokawa, y bueno, pues fue muy interesante porque tomó algunas muestras. Y aquí en esta otra imagen pues he traído qué materiales podríamos tener en los asteroides que pudieran ser de alto valor, ¿no? Aquí tenemos pues hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno, porque los asteroides no solamente podrían ser potencialmente interesantes para traer material y elementos a la Tierra, sino que son también potencialmente interesantes para mantener, al menos parcialmente, a las misiones semipermanentes y permanentes. Enviar material al espacio es extremadamente caro. Estamos hablando de aproximadamente $1 millón enviar 1 kilo de material al espacio, y por eso cualquier tipo de materiales, de minerales, de rocas, de afloramientos que podamos utilizar, pues va a ser importantísimo para bueno, pues para las futuras generaciones que vayan hacia el espacio, ¿no? Estableciéndose hacia el espacio, ¿no? Aquí tenemos, como comentaba, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno para agua potable, como escudos frente a la radiación, como combustibles, como refrigerantes, como metalurgia, como agricultura. Ahora estamos en un proyecto también muy interesante que es el Green Moon Project, del que probablemente también un colega, Jorge Pla, nos hablará más adelante. Es decir, para metalurgia. Hay asteroides ricos en hierro, en cobalto y en níquel, que se pueden utilizar como metales industriales para la construcción y la fabricación de plataformas en el espacio. Y luego, bueno, pues tenemos una serie de tierras raras, tenemos elementos como el rutenio, el rodio, el paladio, el osmio, el iridio y el platino, que se pueden utilizar pues como conversores catalíticos para LCDs, materiales avanzados, tratamientos en medicina. Es decir, que los materiales
conservan una serie de recursos que están ahí. Son no minas a cielo abierto, son una especie de minas a espacio abierto en las que nosotros en el futuro podremos trabajar, ¿no? Aquí tenemos un GIF animado que a mí me parece espectacular. Esto es de la sonda japonesa, de la sonda Hayabusa, que fue al asteroide Ryugu. En el 22 de febrero del 2019 logró aterrizar en la superficie y recuperar parte de material. Y recientemente hemos visto, ahora en agosto del 2020, una imagen similar también de la OSIRIS-REx en la superficie del asteroide Bennu, muestreando, todo parece indicar que exitosamente, parte de material que se espera que llegue a la Tierra dentro de un tiempo. Es decir, que ya no tenemos que esperar a que caiga el material de los asteroides en forma de meteoritos, sino que ya podemos, a través de estas misiones asteroidales, nosotros allí muestrearlas. Con respecto a la Luna, ¿qué nos puede aportar la Luna o qué puede ser interesante? La Luna es interesantísima desde el punto de vista científico, tecnológico, astronómico, astrobiológico. El año pasado conmemoramos el 50 aniversario de la llegada a la Luna. A la Luna se ha llegado no una vez, sino 6. El Apolo 11 fue la primera misión que llegó exitosamente con una misión tripulada a la Luna en el año 69. Y de la Luna se han extraído pues, cerca de 400 kilos de rocas con distinta composición que nos permiten comprender o conocer con mayor precisión cómo ha sido la evolución geológica de nuestro satélite. Aquí tenemos algunas imágenes de las cajas donde se traían algunas de estas muestras lunares. Bueno, pues si hay geólogos en la audiencia podrán ver que son muy parecidas a las rocas terrestres, ¿no? O a las rocas volcánicas terrestres, ¿no? Aquí tenemos esférulas de impacto, tenemos brechas de impacto, tenemos anortositas, brechas feldespáticas, los basaltos, que son típicos sobre todo de las zonas de los Marias. Estas son muestras del Apolo 11. Bien, pues gracias a las muestras que trajeron en las misiones Apolo, se pudieron reconocer, por ejemplo, se pudo reconocer la existencia de meteoritos lunares, de lunaitas, comparando esos meteoritos que en principio se habían clasificado solamente como acondritas, meteoritos diferenciados, que se habían diferenciado en grandes objetos, pero comparando la composición de esos meteoritos con la composición de las rocas lunares, se puede identificar que algunos meteoritos lunares posteriormente, ¿no? Igual ha ocurrido en Marte, no porque se haya traído muestras de Marte, que de Marte todavía no se ha traído ninguna muestra, pero sí hay rovers y landers que nos permiten conocer la composición de Marte y aventurar científicamente con métodos muy rigurosos, sobre todo isotópicos, saber qué meteoritos son marcianos. ¿Qué elementos, cuál es la composición del regolito lunar? Bueno, aquí tenemos una concentración estimada de elementos en las tierras altas lunares. En la Luna existe lo que se denominan las tierras altas, o las zonas elevadas, los terrae, y las tierras bajas, que son las zonas oscuras, las zonas de bajo albedo que vemos, que son los denominados los mares lunares, ¿no? La Luna tuvo mares de lava, ¿no?, al principio. Y esos mares lunares son sobre todo mares basálticos, que son interesantísimos. Y aquí tenemos la distribución de hidrógeno, de titanio, de magnesio, potasio, sodio, calcio, hierro, aluminio, silicio, oxígeno, todos ellos elementos importantísimos de habitabilidad para las futuras misiones. En esta otra imagen vemos a un astronauta, al astronauta Harrison Smith, que fue geólogo. Hasta el momento el único científico que ha estado en la Luna ha sido un geólogo. Harrison Smith con el martillo, muestreando algunas rocas. Y uno de los descubrimientos que hizo Harrison Smith fue el de los suelos anaranjados lunares. En la Luna, él identificó esta característica de estos suelos anaranjados y que luego se han estudiado pues, en mayor profundidad, y se ha visto además que son importantísimos desde el punto de vista de la futura habitabilidad humana. Los suelos son anaranjados porque están constituidos por un mineral que se denomina ilmenita, que es un óxido de hierro y titanio, aparte de las esférulas y las esferas vítreas. Pues esta ilmenita es la que da esa coloración junto con las esférulas anaranjada a los suelos, al regolito lunar, ¿no? Y bueno, pues se ha visto que precisamente esta ilmenita son zonas, como se observa en esta cartografía que ya existe sobre los recursos de nuestro satélite, donde pues vemos que en las zonas sobre todo de los Marias, en las zonas de bajo albedo, en las cuencas de impacto, donde están los basaltos, estos basaltos son ricos en hierro y titanio, y aquí tenemos el mapa de la sonda Clementine del hierro, marcándonos dónde se encuentran pues estos recursos de hierro en la Luna,
y también estos recursos de hierro coinciden con los recursos de titanio, precisamente debido a esa correlación que existe entre el hierro y el titanio en la estructura de la ilmenita, de este óxido. La ilmenita también es muy importante porque es un óxido y el oxígeno en sí mismo es un recurso. De hecho, el agua en la Luna es un recurso natural, bueno, en la Tierra también, pero en la Luna por supuesto. Bien, aquí tenemos un mapa, yo creo que casi de lo más detallado que se había realizado hasta hace muy poco tiempo, que ha habido unos estudios muy interesantes sobre la distribución de agua en la Luna. El Moon Mineralogy Mapper había estimado que la abundancia de agua superficial puede variar aproximadamente en 200 partes por millón. En la Luna existen, por así decirlo, 3 tipos de agua. Un agua intraformacional, que forma parte de las rocas y de los minerales, sería un agua primigenia, un agua muy antigua. Por supuesto, en la Luna no existen lagos, ni charcas, ni nada por el estilo. La composición en cuanto a contenido de agua en la Luna es muy escaso, pero sí es interesante saber cuánta agua hay, porque este agua en forma de hielo va a ser un recurso interesantísimo, ¿no? Existe un segundo tipo de agua, de hielo en la Luna, que es el que dejan en las trampas frías los cometas. Los cometas, al pasar, al circunvalar la Luna, resulta que parte del hielo cometario queda atrapado en algunas zonas oscuras de los cráteres, es decir, tendríamos un hielo que está en la Luna, pero que es un hielo alóctono, y recientemente pues parece que se ha descubierto un nuevo proceso de formación actual de hielo en la Luna. Serían micropartículas o nanopartículas de hielo, pero que podrían producirse, y esto se ha estudiado científicamente en laboratorio, que es plausible desde el punto de vista científico, por la interacción del viento solar, que es un viento sobre todo protónico, rico en hidrógeno, con el oxígeno de los óxidos y de los silicatos lunares. Esta interacción del hidrógeno con el oxígeno del suelo, del regolito lunar, estaría generando H2O, estaría generando micropartículas de agua. Al menos ese es el modelo que se ha propuesto para explicar lo que existe desde esa perspectiva, ¿no? Bien, este es un descubrimiento muy reciente, estamos hablando del 26 de octubre, de hace apenas unas semanas, que yo lo traigo porque creo que es importante, y es que no se esperaba, pero se ha detectado desde el Observatorio Sofía, pues se ha detectado agua molecular incluso en las zonas iluminadas, ¿no?, de nuestro satélite, donde aparentemente no debería existir, ¿no? Y tal vez esto todavía no es seguro, cuál es el proceso por el cual existe agua en estas zonas, pero tal vez este proceso que he comentado de interacción entre el viento solar y los óxidos y los silicatos lunares podría explicar la existencia continuada de estas moléculas de agua en la Luna. En la Luna, aparte de estos recursos, también hay otros recursos importantes para la habitabilidad, para la futura habitabilidad, ¿no? Y aquí vemos el descubrimiento también reciente de posibles cuevas lunares, ¿no? O al menos de cráteres de colapso que tienen una cierta profundidad, ¿no? Bien, esto es interesantísimo, ¿no? Se está viendo que en la Luna, también en Marte, hay tubos de lava. Estos lava tubes pues podrían ser interesantísimos pues, para ayudarnos, por ejemplo, a protegernos de la radiación cósmica, ¿no? Y bueno, pues el estudio de estas cuevas lunares es paradójico pensar, yo me gusta comentar esta posibilidad, que al igual que nuestros antepasados cavernícolas se protegían en las cuevas y en las cavernas de las condiciones hostiles del entorno, pues tal vez estas cuevas también en el futuro puedan servir como protección, como un hábitat, al menos parcialmente, porque se está estimando la utilización de estos tubos de lava parcialmente como posibles hábitats en algunos estudios. Podría haber en el futuro tal vez cavernícolas lunares o planetarios, ¿no? De alguna manera, los futuros astronautas también podrían utilizar estas cuevas para protegerse de las condiciones hostiles del entorno. En este sentido, pues estamos también desarrollando algunos estudios en Canarias, en España, concretamente en Lanzarote. Aquí tenemos un ejemplo de un tubo de lava con jameos, que son colapsos del techo del tubo de lava, en la Luna y en Lanzarote, ¿no? en el volcán en el volcán que se encuentra en la zona noreste de la isla, ¿no? Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de zonas que se han seleccionado en la Luna donde todo parece indicar que es la más interesante desde el punto de vista de la habitabilidad. Estaríamos hablando del cráter Shackleton en el polo sur de la Luna,
porque convergen distintos aspectos, la iluminación, la existencia de hielo, los recursos. Esta sería la zona del Polo Sur donde se encontraría el cráter Shackleton. Para que se hagan una idea del tamaño de las dimensiones del cráter, aquí lo tenemos comparado, el cráter Shackleton, con el Gran Cañón del Colorado, por ejemplo, ¿no? Es decir, estamos hablando de unas estructuras geológicas impactogénicas, en este caso, enormes, ¿no? La Luna, como comentaba al principio, tiene que ser un objetivo, y así lo será, y así me gusta a mí que sea también, un objetivo de toda la humanidad, no de una agencia concreta. Yo creo que se va a tender a la colaboración más que a competir entre unos y otros, y este gateway de configuración lunar pues ya nos indica esta colaboración que existe entre la NASA, la JAXA, Japón, la Agencia Espacial Europea, Roscosmos, agencias privadas. Y por eso yo pienso que esta exploración espacial va a ser muy interesante también, porque va a fomentar la cooperación y la colaboración entre toda la humanidad, ¿no? Bien, aquí tenemos la imagen del tweet del director general de NASA, donde, bueno, pues aquí me gusta comentar que nos encontramos en un momento crucial en la exploración espacial, estamos a punto de dar ese salto, y por eso las geociencias planetarias, de las que se nutre de manera importante la astrobiología, están siendo importantes, ¿no? Ahora mismo cuando salimos a la Luna, a Marte o a Titán o a un cometa o a Plutón, pues estamos viendo que la geología es fundamental. Lo que hay son minerales, rocas, afloramientos, y nosotros desde el punto de vista geológico podemos identificar, estudiando esas rocas, esos minerales, cuáles eran las condiciones en las que se formaron y cómo evolucionaron, ¿no? Bien, esta es la imagen del Moon Village, que es una imagen donde se ha propuesto que cómo podría ser ese futuro hábitat en el polo sur de la Luna, ¿no? Finalmente, ya para terminar, terminamos con Marte. En las misiones planetarias, sobre todo las misiones a Marte, nos están diciendo que la geología planetaria está siendo fundamental, por eso que comentaba, sobre todo en Marte, que ha sufrido una evolución geológica interesantísima, con un cambio climático tremendo del que nosotros también podemos aprender a nuestro propio planeta. Aquí en esta hoja de ruta de NASA en cuanto a las misiones a Marte en esta década, como vemos, pues tenemos en primer lugar en este diagrama de flecha temporal el estudio de los ambientes habitables. Un segundo paso sería la búsqueda de signos de vida, de biofirmas, y en el futuro, este futuro estaría marcado, yo creo que estaría mucho más marcado por la exploración humana, ¿no? Bien, el conocimiento que tenemos nosotros de Marte, al que todavía no hemos llegado, pero yo espero que dentro de unos años podamos hacerlo. Yo, si el cuerpo lo permite, espero poder verlo también, igual que vi la llegada a la Luna. Tenemos un buen conocimiento gracias a las ondas. Aquí he traído algunas de ellas nada más, a las Viking en los años 70, los pequeños coches, los pequeños rovers, el pequeño Pathfinder, el Sojourner en el año 96, los rovers gemelos de los MER, los Mars Exploration Rover, Spirit y Opportunity, que fueron a dos zonas geológicamente diferentes, a un cráter de impacto y a una zona hidrotermal. El Spirit fue al cráter Gusev y el Opportunity fue a la zona de Meridiana y Planum. El lander Phoenix, los lander no tienen patas, no tienen ruedas, tienen patas nada más, que estuvo en el polo sur en el polo norte de Marte en el 2007, y finalmente el MSL, el Curiosity, del que formo parte desde el año 2004, cuando estaba en el Centro de Astrobiología, y ahora pues tengo el honor de formar parte no solamente del Curiosity, sino también del Perseverance, de la misión Mars 2020 y de la misión europea ExoMars, ¿no? Es decir, que yo creo que poco a poco vamos desentrañando las características de Marte, ¿no? Bien, en cuanto a Marte, podemos obtener información a partir de 4 vías. A partir de los meteoritos de Marte, como comentaba al principio, a partir de las misiones a Marte, a partir de las cámaras planetarias. Son cámaras estas del Centro de Astrobiología, donde nosotros podemos realizar simulaciones, podemos emular los procesos que ocurren en Marte o en otros objetos, en otros cuerpos planetarios, y también uno de los pilares interesantísimos que está siendo fundamental y que para nosotros los geólogos está siendo muy interesante son los análogos de Marte, ¿no? Las preguntas que podríamos preguntar en cuanto a Marte y a su habitabilidad es si fue Marte un planeta activo con vitalidad geológica. Esto es clave para la geodiversidad. Se está viendo que esta geodiversidad, bueno, sabemos aquí en la Tierra
que la biodiversidad está intrínsecamente relacionada con la geodiversidad. Es decir, en una zona donde no existe geodiversidad, tampoco existe biodiversidad importante. Y por eso es fundamental saber que el planeta esté activo, que tenga vitalidad geológica, para comprender que esta geodiversidad, esta vitalidad geológica va a ser fundamental para que el planeta pueda haber tenido las condiciones de generación, modificación y destrucción de ambientes donde la vida puede haber podido emerger y evolucionar. Otra pregunta puede ser si hubo agua líquida en el pasado del planeta, si Marte está activo en la actualidad o si existe actualmente agua activa en Marte, ¿no? Bien, otras preguntas interesantes desde el punto de vista de la habitabilidad y otras cuestiones importantes es saber que en Marte, al igual que en la Tierra, no todo el agua que hay en Marte es igual, no todo el agua que existe en Marte representa los mismos procesos, los mismos ambientes y las mismas condiciones de habitabilidad. Sabemos que aquí en la Tierra el agua tiene distintas características hidroquímicas e isotópicas dependiendo de los ambientes donde se encuentra y de los procesos que ha sufrido, ¿no? De las modificaciones y transformaciones. Y es por eso que es importante entender que el agua que encontremos en Marte también va a representar distintos procesos y distintos ambientes, sobre todo cuando Marte estuvo activo, ¿no? Que siendo conservadores estamos hablando de los primeros 1.000 millones de años de la evolución de Marte. Obviamente no todo el agua de Marte es de la misma edad y es fundamental saber si actualmente el agua en Marte forma parte de un proceso dinámico, es decir, no estaríamos hablando solamente de esa dinámica vertical de absorción de la atmósfera y el regolito, sino realmente si podría haber no un ciclo hidrológico como en la Tierra, pero tal vez algo residual que pudiera existir en Marte. Sería muy interesante desde el punto de vista astrobiológico. Este es Marte tal y como lo conocemos en la actualidad, con dos polos helados, el polo norte y el polo sur, donde hay hielo de agua y hielo de CO2, de dióxido de carbono, que están cartografiados. Marte es básicamente un gigantesco planeta volcánico, bueno, gigantesco, su tamaño está entre la Luna y la Tierra aproximadamente, pero sí tuvo volcanes gigantescos, como este que vemos aquí, el Monte Olimpo, o la zona de Tarsis o estructuras tectónicas tremendas. Esto nos indica que Marte tuvo vitalidad geológica, tuvo energía y tuvo una geología activa que, como veremos, es importante esta geología activa para la habitabilidad. Todos los modelos nos indican que Marte tuvo agua líquida en el pasado, tuvo un ciclo hidrológico similar en cierto modo al de la Tierra, con lagos, ríos, mares y océanos. Se ha propuesto incluso que pudo tener un gigantesco océano y como estamos viendo, como igual que aquí en la Tierra existe ese Earth System, ese sistema donde todo está interconectado, la litosfera está conectada con la hidrosfera, con la biosfera y con la atmósfera, pues en Marte también lo estuvo. Y es fundamental conocer cómo fue la evolución geológica de Marte, porque asociada a esta evolución geológica y volcánica de Marte, también tenemos una serie de efectos, de consecuencias que influyen en las condiciones de habitabilidad superficial, en las condiciones atmosféricas. He traído esta imagen del volcán Calbuco de Chile del año 2015, donde se ve perfectamente esta espectacular pluma volcánica que está constituida fundamentalmente por vapor de agua, que es el gas volcánico más común, que constituye el 70% de las emisiones. También hay CO2, que constituyen entre el 10 y el 40%. Bueno, pues si Marte tuvo actividad volcánica, como sabemos, a partir de esos gigantescos volcanes que tuvo, pues las condiciones atmosféricas de Marte tuvieron que ser diferentes en el Marte primitivo, en el Marte primigenio, con respecto a lo que vemos ahora en el Marte residual, en el Marte casi muerto, no voy a decir muerto por lo que veremos posteriormente, ¿no? Donde tenemos solo procesos residuales, ¿no? Aquí he superpuesto, para que tengan ustedes una idea, lo que es el Monte Olimpo con la península ibérica. El tamaño es realmente ciclópeo, es espectacular, es un volcán de cerca de 25 kilómetros de alto y unos 500 kilómetros de caldera. Y bueno, pues nos tenemos que imaginar al Monte Olimpo y a los otros volcanes emitiendo ingentes cantidades de gases, de volátiles a la atmósfera, aportando una atmósfera mucho más densa con unas condiciones totalmente diferentes a la atmósfera actual, que es una atmósfera mucho más residual. En cuanto a la geología, ya poco a poco vamos reconstruyendo el puzzle de la geología marciana. Y si profundizamos en esta geología, veremos, como vemos aquí, que el mapa geológico de Marte está empezando a ser cada vez más complejo. Existe una gran geodiversidad, sobre todo en el hemisferio sur, ¿no? Y esto es importante desde el punto de vista de la habitabilidad.
Bien, la información que tenemos en cuanto a misiones en Marte, ahora mismo tenemos al rover Curiosity, que está funcionando ya desde hace unos años. Para los que no conozcan cómo es este rover, bueno, el lanzamiento y el aterrizaje o el amortizaje fue realmente un desafío, un reto de ingeniería, porque no es para nada un pequeño coche, es un ingenio de 3 metros de alto, con el mástil levantado, de cerca de 1 tonelada de peso. Aquí se ve una persona de escala y transporta 80 kilos de instrumentos científicos miniaturizados. Es decir, que el rover, uno de ellos es español, la estación REMS, ¿no? de la que nos hablarán probablemente más adelante, ¿no? Entonces, este rover está continuamente emitiendo información y ya en el cráter Gale, que es el cráter donde aterrizó, que es un gigantesco cráter de impacto también, pues nos está ofreciendo una información interesantísima sobre Marte. Aquí he traído una imagen, el rover está equipado no con un taladro importante, como se planea que lleve ExoMars. ExoMars se planea que lleve un taladro que pueda profundizar hasta 2 metros, lo cual es importantísimo desde el punto de vista de la posible existencia de microorganismos, ¿no? En caso de que pudieran existir, porque las condiciones en la superficie de Marte son muy hostiles. La presión atmosférica es muy baja, está entre los 5 y 11 milibares, la temperatura es muy baja también, el viento es tremendo, hay una radiación ultravioleta también importante, entre 200 y 400 nanómetros, que destruye los compuestos orgánicos. Es decir, se puede casi asegurar que en la superficie de Marte es muy difícil o prácticamente imposible que exista nada vivo, ¿no? Pero no sabemos por debajo de la superficie. Es decir, por una parte, la astrobiología de Marte tenemos que pensar, porque además desde el punto de vista geológico nosotros podemos pensar en esas analogías con el pasado de Marte, cuando Marte estaba activo, pensar en esos ambientes como eran y qué tipo de microorganismos podrían existir en esos diferentes ambientes marcianos, lacustres, fluviales, oceánicos, hidrotermales, volcánicos, y también en la posible existencia, tal vez, que no se descarta, aunque todavía no lo sabemos, de que pudiera haber microorganismos por debajo de la superficie. Esto es totalmente especulativo, pero no es descartable. Sabemos que bajo condiciones muy parecidas en la Tierra existen microorganismos que son capaces de sobrevivir. Y también hemos hecho ensayos en las cámaras de simulación planetaria y hemos visto que con tan solo 300 micras de basalto ya se produce ese shielding, ¿no? Ese proceso de escudo frente a la radiación ultravioleta, ¿no? Es decir, que ya no llegaría nada por debajo de 1 milímetro o 2 milímetros de basalto, que es el material fundamental en Marte. Una colonia bacteriana, por ejemplo, que pudiera estar viviendo a 50 centímetros del suelo, pues estaría protegida de esa radiación. Estos son pequeños orificios, pequeños taladros que están hechos con un instrumento del rover Curiosity, que es el RAT, el Rover Abrasion Tool, pero ya digo que se espera que ExoMars pueda hacer unos taladros mucho más profundos. Bien, ya terminando, es decir que en Marte tenemos unos geomarcadores de habitabilidad importantísimos, no de vida, porque no es lo mismo habitabilidad que vida. Aquí hay también todo un contexto y un debate importantísimo en el que no podemos entrar, pero pues el agua no es un biomarcador, el agua es un marcador de habitabilidad, pero no se debe utilizar realmente el término biomarcador, siendo especialmente rigurosos, sobre todo para no inducir a confusión, ¿no? Porque muchas de las confusiones que vienen cuando se utiliza el término biomarcador o biofirma es porque introducimos el prefijo bio, ¿no? Que está relacionado con la vida, ¿no? Entonces, yo creo que habría que seguir las recomendaciones de Simoneit, que fue realmente el padre del término biomarcador, que siempre ha indicado que no se debe hablar de biomarcadores a no ser que estén clara e inequívocamente relacionados con la vida, ¿no? Es decir, si hay algún compuesto que tiene un origen abiótico, no podría utilizarse el término biomarcador para referirse a él. Se podría utilizar el de geomarcador o el de posible biomarcador, pero desde luego no el de biomarcador per se, ¿no? Aquí tenemos un mapping, una cartografía bastante buena de todos los minerales, sitios con minerales relacionados con el agua en Marte. Bueno, pues esto es importante. Si los minerales están relacionados con el agua y tienen agua en su fórmula estequiométrica o grupos hidroxilo, es que en esos lugares había agua, ¿no? Desde el punto de vista geológico también podemos identificar
el agua desde otra perspectiva. Por ejemplo, aquí tenemos un conglomerado realizando estas analogías, un conglomerado en Marte y un conglomerado en la Tierra. Para que se forme un conglomerado, que es un depósito terrígeno de grano grueso, como llamamos los geólogos, necesitamos que haya existido un flujo importante de agua que haya arrancado ese material, lo haya transportado y lo haya depositado formando este conglomerado, ¿no? Al igual que en la Tierra. Bien, esto sería un indicador de que en esta zona ha habido agua. Aquí tendríamos otro indicador diferente, he traído algunos ejemplos. Aquí tenemos una fractura en este material volcánico y esta fractura, esta pequeña vena, este filoncillo, por él habría discurrido el agua y se habría formado un filón, una pequeña vena que, bueno, ya hemos visto en Marte que existen pequeños filones de carbonatos y de sulfatos. Es decir, que estas zonas serían pequeñas zonas importantes desde el punto de vista de la habitabilidad, porque por ellas ha discurrido, ha circulado, ha percolado el agua y ha dejado precipitada la carga mineral que lleva. Bien, en cuanto al hielo en Marte, contestando también a esas preguntas, aquí tenemos la imagen del lander Phoenix en el Polo Norte, que aterrizó y pudo escarbar ligeramente unos centímetros y encontró este hielo en Marte. Lo analizó, además es hielo de agua, es decir, que existe hielo que está confirmado por debajo de la superficie de Marte. En cuanto a la actividad geológica o la vitalidad geológica marciana, voy un poquito más deprisa ya porque no me queda mucho tiempo. Hay que citar al módulo InSight, que aterrizó en Marte en noviembre de 2018. Es un módulo básicamente geodésico y geofísico. InSight es el acrónimo de Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport. Y bueno, la información que nos está proporcionando InSight pues también ha sido sorprendente, y es que Marte realmente no está muerto desde el punto de vista geológico. Marte está geológicamente activo. Esto ha sido una sorpresa. Existe una actividad residual, como se puede decir, el que tuvo o retuvo de alguna manera. Y bueno, pues InSight ha conseguido identificar en solamente 10 meses 174 terremotos. Es decir, que existe una cierta actividad geológica en Marte, lo cual nos hace ser también optimistas desde el punto de vista de la astrobiología por esa colaboración que existe entre la vitalidad geológica y la posible existencia de vida, ¿no? Bien, el bienio 2020-2021 podría denominarse como el bienio prodigioso de la exploración de Marte. Iba a haber 4 misiones que se iban a dirigir hacia el planeta rojo. Realmente son 3, porque se ha retrasado la misión europea, pero tenemos la misión china, la misión de la NASA del Mars 2020 y también la misión HOPE de Emiratos Árabes Unidos, que llegarán pues a primeros del 2021 a Marte. Aquí he traído algunas imágenes de la misión ExoMars, de la ESA, que es en colaboración con Roscosmos. El rover se llama Rosalind Franklin, bueno, pues en honor de la científica, eminente científica. Y este es el NASA Mars 2020, el Perseverance, el Perseverancia, que además va equipado con un pequeño dron, con un pequeño helicóptero por primera vez, que va a volar, va a ayudar a este rover geólogo como técnico de campo, ¿no? Bien, finalmente, ya para terminar, los análogos terrestres. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en distintas zonas del mundo, pues en Islandia, en Costa Rica, en la Antártida, en Ecuador, en Mauritania, pero en España pues disponemos, está reconocido internacionalmente como una zona con importantes análogos, como pueden ser pues los Monegros, Río Tinto, el Golfo de Cádiz, el Jaroso, la zona mundial de la Jarosita, donde se descubrió por primera vez Campos de Calatrava, en el centro de la península ibérica, o las Islas Canarias, donde estamos trabajando ahora, ¿no? No es casual que ahora mismo España sea el país con mayor reservas de la biosfera del mundo, que nos habla de la biodiversidad, y el segundo país del mundo en número de geoparques de la UNESCO, ¿no? Es decir, que esto nos habla de esa correlación entre biodiversidad y geodiversidad. Bien, decir que todos estos aspectos tienen que llevar, a mí además es un tema que me gusta y que intentamos potenciarlo, tiene que llevar una aproximación ética a todos los estudios geológicos y astrobiológicos de la Luna y de Marte, también de los asteroides, sobre todo para no cometer los errores del pasado. Tenemos una asociación internacional de geoética, de la que soy presidente también, que aglutina cerca de 50 países. Ya voy a dejar de serlo porque llevo ya casi 8 años y ahora pues otra persona tiene que tomar el relevo, pero desde esta asociación, desde la IAGET, pues hemos abordado
la creación de un grupo de astrobioética importante, donde otro colega también importantísimo en el ámbito de los congresos, como es el doctor Octavio Chon, que es filósofo, pues es bueno, está jugando un papel fundamental en el ámbito de la astrobioética, ¿no? Bien, para terminar, decir que actualmente estamos trabajando en Lanzarote. Lanzarote es un lugar extraordinario. Esto es desde el mirador del Parque Nacional de Timanfaya, uno de los parques más impresionantes del mundo. Mañana tengo que salir hacia Lanzarote porque organizamos unas jornadas patrocinadas por la Academia de Ciencias, de Ingenierías y de Humanidades de Lanzarote, de la que soy miembro, y vamos a organizar unas jornadas de biogeociencias y espacio allí, ¿no? Lanzarote, además, ha tenido la suerte de que, bueno, pues además de que llevamos estudiando, investigando su importancia como análogo lunar y análogo planetario, la Agencia Espacial Europea decidió que fuera una de las zonas donde se desarrollara un programa educativo de altísimo nivel, un programa de instrucción de astronautas, ¿no? Llamado Pangea, un programa donde bueno, es el acrónimo de Planetary Analog Geological and Astrobiological Exercise for Astronauts. Este programa está dirigido por Francesco Sauro y Loredana Besone. El profesor Charles Coquel también es instructor y ha participado como instructor de astronautas en Lanzarote. Y bueno, pues yo he tenido el honor, a mí me cupo el honor de ser el instructor de astronautas en Lanzarote. En la primera edición tuvimos a 3 astronautas, a Luca Parmitano, a Matías Maurer y a Pedro Duque, al señor Pedro Duque, antes de que fuera el actual ministro de España de Ciencia, ¿no? Y realmente yo creo que ha sido una experiencia muy interesante como científico, como instructor, porque, bueno, pues por supuesto nosotros hemos aprendido también de los astronautas, ¿no? Una de las zonas en las que estamos trabajando, como comentaba en Lanzarote, son los tubos de lava. Aquí tenemos, esta es una de las zonas donde en el IGEO tenemos un laboratorio. El laboratorio de geociencia de Lanzarote lo tenemos como laboratorio subterráneo en varias zonas de la isla. Y aquí tenemos, para que se vea como ejemplo, pues al astronauta Samantha Cristoforetti dentro de un tubo de lava, con un miembro del equipo de instrucción, y en otra zona de la isla, en el parque de Timanfaya, también en una zona subterránea, el astronauta alemán Matías Maurer, ¿no? Y aquí, bueno, pues estamos viendo cómo se transmite la información que vamos obteniendo de un sitio a otro. Y nada más, por mi parte, esto es de la imagen de la primera edición del programa. Simplemente decir que estamos viviendo el siglo prodigioso de la exploración planetaria, que la humanidad se enfrenta a nuevos desafíos científicos y tecnológicos, que somos una generación pionera que está sentando estas bases para exploraciones e investigaciones futuras y que por ello tenemos una gran responsabilidad, sobre todo una responsabilidad ética. Y lo que espero que haya quedado clara es que todo esto que hacemos también redunda en beneficio nuestro, en beneficio de nuestro propio planeta, ¿no? En lo que a nosotros nos concierne como especie, protejamos y conservemos nuestro planeta porque es nuestra casa. Actuemos responsablemente, está en juego la supervivencia de numerosas especies, incluida la nuestra y nuestro futuro. La exploración del espacio es una fuente de progreso que contribuye al hallazgo de nuevos recursos, a nuestra habitabilidad y también a la sostenibilidad de nuestro propio planeta, de la Tierra. Muchas gracias por su atención. Jesús, muchas gracias a ti por tan excelente contenido. Como siempre, el agradecimiento desde Colombia para toda la comunidad científica internacional. Las preguntas, como siempre en este tipo de temas, están a la orden del día. Voy a dar paso a 2 preguntas. He procurado seleccionarlas. De antemano pido disculpas a los participantes, las que queden pendientes. Pueden atenderlas y pueden dirigirlas al doctor Jesús Martínez Frías en sus redes sociales, que es una persona muy activa, y doy paso a las siguientes. ¿Existe la posibilidad de tener geomarcadores que cumplan con esa función de indicar la potencialidad vía de encontrar vida? No necesariamente siempre tiene que ser a través de elementos biológicos. ¿Existe alguna vía geológica que nos indique la existencia de vida en algún planeta o luna?
Bueno, es una pregunta muy interesante porque podríamos hablar de geomarcadores a distintas escalas. Por ejemplo, la tectónica de placas se ha propuesto como un posible geomarcador a escala planetaria o lunar. Es decir, en un planeta inerte, en un objeto inerte, es muy difícil que sin que exista energía, sin que exista dinámica, se generen ambientes diversos donde la vida pueda emerger y evolucionar. Podría darse el caso, no lo sabemos, pero si tomamos como ejemplo el modelo de la Tierra, esta tectónica de placas sería una especie de gigantesco catalizador que está continuamente modificando todo nuestro entorno superficial y está destruyendo, modificando y generando ambientes de habitabilidad diferentes para distintos tipos de vida, ¿no? Porque la vida existen millones y millones de especies, ¿no? Y la vida no es solamente nosotros, como tú bien sabes, ¿no? Están los extremófilos que nos están enseñando pues, que la vida es muchísimo más robusta y que puede colonizar ambientes insospechados, ¿no? Por eso yo creo que si se pudiera hablar de algún geomarcador a gran escala, la existencia de vitalidad geológica o la tectónica de placas o la dinámica global del planeta podría ser un gran geomarcador. A escala inferior, yo creo que ya serían geomarcadores de habitabilidad, pero no de vida. Es decir, el agua sería un geomarcador de una zona de habitabilidad. Si hay compuestos orgánicos, pues existen posibilidades de que esos compuestos orgánicos hayan generado otros compuestos más complejos. Pero, por ejemplo, los meteoritos, hay meteoritos que tienen aminoácidos, ureas, purinas, incluso azúcares, ¿no? Y eso no significa que haya existido o que tengan vida. Son compuestos orgánicos previos a la posterior evolución para generar a partir de ellos la vida, ¿no? Por eso yo creo que a gran escala la tectónica de placas podría ser un geomarcador al menos de habitabilidad y tal vez de vida. Y luego a pequeña escala, pues los minerales, la existencia de agua, los compuestos orgánicos, podrían ser geomarcadores de habitabilidad, pero no de vida. Gracias, Jesús. Última pregunta. ¿Qué otros lugares de la Tierra pueden ser análogos a Marte, a la Luna o a cualquier otro cuerpo celeste, similares a los que mencionabas como Lanzarote? Bueno, pues, hombre, tengo que decir que en Colombia estamos estudiando las posibilidades extraordinarias, si tú me lo permites, Jorge, del Nevado, ¿no? Yo creo que el Geoparque del Nevado, esa zona volcánica, es interesantísima desde el ámbito astrobiológico, geológico, geoquímico, biogeoquímico, es decir, ofrece muchísimas posibilidades. De todas formas, conviene saber que no existe un análogo perfecto, es decir, no hay ninguna zona de la Tierra que sea exactamente como la Luna o como Marte. Lo que sí podemos hacer es establecer unos parámetros en los que estas zonas nos permiten profundizar en los materiales y en los procesos, incluyendo los biológicos que han ocurrido en otras lunas, en otros planetas, procesos bioquímicos, procesos climáticos, procesos mineralógicos, procesos volcánicos, estudiando esos procesos aquí en la Tierra. Y lo bueno, la ventaja que tienen estas zonas es que nos permiten trabajar en ellas como si fueran laboratorios naturales. En Lanzarote, por ejemplo, el hecho de que sea reserva de la biosfera y geoparque de la UNESCO es tan importante como sus características científicas. Es una zona que está muy bien preservada, muy bien conservada y por eso se puede utilizar como laboratorio natural. No está muy antropizada. Entonces, esto es muy importante, que una zona no esté demasiado antropizada, que pueda utilizarse como laboratorio natural y que pueda utilizarse como análogo. No tiene por qué ser de un análogo temporal actual, es decir, nosotros podemos trabajar en Marte teniendo en cuenta esa analogía temporal, no solo espacial. Con respecto al Marte, de como cuando estaba funcionando, por ejemplo, el Monte Olimpo, pues tenemos unos volcanes en escudo muy interesantes en Lanzarote, ¿no? En la zona de Famara. Podríamos estudiar cómo son esas zonas volcánicas en Famara para intentar comprender las zonas de volcanes en escudo que tenemos en Marte, ¿no? Es decir, que realmente los análogos son como pequeñas piezas de un puzzle, solamente tenemos una pequeña fracción de análogos. Yo creo que van a seguir descubriéndose e identificándose análogos a lo largo de todo el planeta, según vayamos además avanzando y progresando sobre el conocimiento de otros planetas. Yo creo que es algo que se va retroalimentando, ¿no? Es decir, incluso ahora hay zonas en los geoparques, como el del Geoparque de Lanzarote, que son precisamente importantes
por su relación con el espacio. Es decir, que precisamente lo que estamos descubriendo en el espacio hace interesante ese geoparque. Entonces, es una especie de retroalimentación en los que desde la Tierra vamos al espacio y también el espacio nos ayuda a volver a la Tierra y a reconocer las cosas que son importantes. Perfecto, Jesús, muchas gracias y esperamos en un futuro no muy lejano puedas estar nuevamente aquí en Colombia compartiendo ese conocimiento y experiencia que has generado en Lanzarote, en el Parque Natural de los Nevados de Colombia. De mi parte y nuevamente de la producción y la organización del Quinto Congreso Internacional de Astrobiología, te doy las gracias, Jesús. Nuevamente, un abrazo desde Colombia. Doy paso a Máster Central. Muchas gracias. Con mucho gusto, Jorge.